A continuación tendremos el tema de los transistores. En esta ocasión trabajaremos con los transistores bipolares y más adelante con los transistores de efecto de campo. Veamos esta imagen, tenemos cantidades de transistores, símbolos y apariencias físicas distintas, transistores de potencia y también transistores superficiales. A continuación veremos el funcionamiento de estos. Los transistores se dividen en transistores de unión bipolar y transistores de efecto de campo. Los transistores de unión bipolar son los tradicionales, son los más comunes. Estos están formados por tres regiones: la base, el colector y el emisor. Los transistores de unión bipolar vienen de dos tipos: NPN y PNP. La apariencia física de estos transistores son muy comunes, muy conocidos. En cualquier aparato electrónico estos vienen puestos. Traen diferentes funciones. En esta ocasión vamos a conocer su símbolo correspondiente y tenemos ambos símbolos de NPN y PNP con su respectiva base, emisor y colector. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Este cumple con varias funciones, como por ejemplo, amplificar, oscilar, conmutar o regular una señal. ¿Cómo funciona un transistor? Tenemos en esta imagen un símbolo de un transistor y tenemos un grifo, una llave de paso, un chorro como nosotros comúnmente lo podemos conocer. Entonces, ¿cómo funciona este transistor? Tenemos acá la base, el cual en el transistor cumple una función muy importante, ya que controla o regula el paso de información entre emisor y colector. Si yo regulo la información acá, va a originar otra información. Entonces, veamos como ejemplo y comparación de es que tenemos la base donde nosotros regulamos el paso de flujo de agua. En el emisor nosotros tenemos la entrada de agua y en el colector la salida de Si nosotros deseamos abundante agua, entonces nosotros abrimos toda la llave. Cuando nosotros abrimos toda la llave, en electrónica digital nosotros le llamaremos saturación. Esta saturación quiere decir de que nosotros estamos controlando toda la señal de entrada. Entonces va a iniciar fluyendo hacia el colector. Así es como funciona directamente la base en un transistor. Cuando nosotros tenemos el fluido de agua, entonces se convierte en una conmutación. Son términos en electrónica digital. La conmutación indica que está pasando una señal de emisor hacia colector. En otras palabras, actúa como un switch electrónico. Algunas funciones básicas de los transistores es amplificar una señal. Veamos esta imagen. Tenemos acá un amplificador de audio. Por supuesto, es un amplificador pequeño, no es potente como para poder amplificar bocinas grandes. Nos va a amplificar una bocina pequeña de alrededor de 1 a 4 watts y de 8 ohmios. Vamos a conocer cómo funciona este amplificador de audio. Está separado por dos etapas: la etapa del preamplificador y la etapa del amplificador de audio. En la etapa del preamplificador, va a ser originado desde la entrada de señal. Lo compone este filtro, transistor y estas resistencias juntamente con otro capacitor. Los condensadores cumplen un papel muy importante porque estos se encargan de filtrar las señales agudas, señales graves o señales bajas. Tenemos acá transistor, el cual va a preamplificar. La señal puede venir de algún dispositivo como de algún teléfono o algún radio portátil. Entonces nosotros vamos a ingresar la señal de audio acá. Recordemos que en señales de audio siempre vamos a tener un positivo y un negativo. Entonces el negativo va a ser conectado acá y el positivo de este lado. Cuando ingresa la señal, transistor va a amplificar esa señal pequeña.
pero no va a poder funcionar sin antes no tener una alimentación adecuada. Entonces, esta resistencia está limitando el voltaje para que este transistor funcione. La señal de entrada se dirige hacia la base. Este controla la información y por supuesto la traslada hacia el colector. La base de este otro transistor lo recibe y la va a amplificar. Entonces este segundo transistor actúa como un amplificador de señal. La señal pequeña que venía del primer transistor es amplificada y dirigida hacia este capacitor. Este capacitor filtra la señal de salida y la dirige hacia una bocina. Entonces este va a ser el primer proyecto que vamos a realizar para poder comprobar que el transistor amplifica una señal. Tenemos nuestros componentes acá comunes, vamos a seleccionarlas, vamos a adquirirlas y vamos a empezar a trabajarlo en nuestro protoboard. Este será nuestra primera tarea en realizar. Este trabaja con 9 voltios. En el segundo diagrama que vamos a analizar, vamos a trabajar con dos transistores, uno 3904 y el segundo 3906. Estos transistores los tenemos a nuestra disposición o podemos encontrar algunos transistores equivalentes, tanto en NPN o PNP. La resistencia puede estar alrededor de 120 o 100 ohmios. Tenemos un capacitor acá de 0.1 microfaradio. Este es un capacitor cerámico. En código sería el 104. Tenemos acá una resistencia de 10 ohmios y una bocina para poder controlar el sonido que este va a ser originado. Este transistor va a originar una información, un sonido. En el diagrama anterior vimos que el transistor amplifica una señal procedente de algún dispositivo. Ahora en este diagrama nosotros vamos a encontrar transistores que originan esa información juntamente con este capacitor y poder ser audible a través de esta bocina. Este va a ser alimentado por 9 voltios. Así es de que también tenemos que reunir nuestros componentes y poder experimentar en nuestro protoboard. Este sería nuestro siguiente trabajo. A continuación tenemos el transistor como conmutador. Este es un circuito totalmente sorprendente porque acá nosotros vamos a controlar el paso de señal a través de este interruptor pulsador. Este circuito es pequeño, trabaja con 9 voltios, 2 resistencias. Esta resistencia es la resistencia que va a limitar el voltaje que va a ser dirigido hacia la base. Si nosotros no originamos esta señal, este voltaje, entonces la base no va a controlar. Entonces, cuando nosotros pulsamos, tenemos una pequeña señal de voltaje. Recordemos que el transistor debe de tener alrededor de 0.7 voltios para que este pueda funcionar normalmente. Si nosotros aumentamos el voltaje a 5 voltios o a 9 voltios, inmediatamente nosotros vamos a dañar nuestro transistor. Entonces, ya dañado nuestro transistor, automáticamente este ya no va a funcionar. Entonces, en el momento de nosotros pulsar acá este interruptor, tenemos la conmutación o un switcheo entre emisor y colector. Tenemos acá la señal negativa, entonces lo negativo se dirige hacia el colector. Tenemos la señal positiva que se dirige acá en esta resistencia, entonces tenemos señal positiva de este lado y señal negativa acá cuando nosotros pulsemos acá este interruptor y la señal de entrada hacia la base. Entonces vamos a tener el encendido de este diodo LED. Así es de que este sería nuestro tercer experimento para poder nosotros demostrar que el transistor actúa como conmutador. Ya vimos 3 funciones importantes de un transistor y vamos a conocer una cuarta función de los transistores bipolares. En este siguiente diagrama tenemos acá un transistor 2N3904 TO92 que indica el encapsulado que este tiene. Son los transistores más comunes que nosotros conocemos y son muy fáciles de poderlos identificar y conocerlos en las tarjetas electrónicas. Tenemos esta fuente de alimentación regulada.
Tenemos acá 9 voltios, este puede venir de alguna fuente de alimentación o de alguna batería. Puede ser entre 0 a 9 voltios el voltaje de entrada. Tenemos un potenciómetro o una resistencia variable de 100 kiloohmios, puede ser entre 10 a 100 kiloohmios. La variación puede existir entre la capacidad del potenciómetro. Si nosotros colocamos acá una de 5 kiloohmios, quiere decir que cuando nosotros ajustamos el selector, nosotros vamos a poder manipular muy rápido la señal de voltaje de salida. Si nosotros aplicamos más de 100 kiloohmios, esto quiere decir que el resultado va a ser un poco más lento. Tenemos acá nuestro transistor y si nos damos cuenta, acá tenemos nuestra base, nuestro emisor y el colector. Siempre la base va a ser controlado a través de la entrada de información. Tenemos entonces que cuando el voltaje fluya hacia la base, entonces va a conduce entre colector y emisor. Entonces el voltaje va a ser un voltaje de salida. Esto quiere decir que nosotros podemos regular acá desde 0 hasta 9 voltios, controlado básicamente por la base del transistor. Tenemos acá un capacitor de 100 nanofaradios. Tenemos una resistencia de 6.8 kiloohmios, un LED rojo o de cualquier color y una resistencia que esté alrededor de 330, puede ser de 220 ohmios. Entonces la señal de salida va a ser dirigida hacia este otro extremo. Tenemos la señal positiva y la señal negativa. Entonces este será nuestro cuarto experimento a realizar en base a las funciones de los transistores. Así es de que necesito que ustedes seleccionen sus componentes para poder iniciar nuestros experimentos y demostrar el funcionamiento de los transistores. Espero que hayamos aprendido juntamente y en nuestra próxima clase vamos a seguir conociendo acerca del funcionamiento de los transistores, como también los transistores de efecto de campo. Gracias por su atención y hasta pronto.